Evangelio de hoy, sábado 22 de julio de 2023. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose él, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino». Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día sábado, por la palabra de Dios y la reflexión. Jesucristo comenzó a hablar con sus discípulos, comenzó a decirles la misión que Él tenía, comenzó a contarles todo lo que iba a suceder, principalmente que Él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Jesús les estaba diciendo que Él iba a tomar la cruz, pero en ese momento uno de los discípulos lo separó aparte a Jesús. Pedro tomó a Jesús y se lo llevó a otro lado, y en ese momento Pedro reprendió al Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos reprendiendo al Maestro: «No lo permita Dios, Señor». Podemos ver que Pedro no estaba en espíritu, Pedro estaba en la carne. Y cuando nosotros estamos en la carne, hablando espiritualmente, cuando nosotros estamos en la carne, tomamos decisiones erradas, hablamos cosas que luego, cuando lo volvemos a pensar, nos queremos retractar, arrepentir de los dichos o las palabras que decimos en la carne. Cuando una persona está en la carne, se deja llevar por sus impulsos. Cuando un cristiano está en la carne, se deja llevar por lo primero que viene a su mente y toma decisiones erradas, tiene actitudes que no son las de un hijo de Dios. Pues bien, Pedro fue uno de los que fue usado por Satanás. Él mismo reprendió a Jesús: «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose él, o sea Jesús, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás». Jesús ya sabía que Pedro no estaba en espíritu.
Jesús ya sabía que Pedro estaba siendo usado por el diablo. Por eso le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y en esto nos damos cuenta que cuando uno no es usado por Dios, cuando uno no está en el Espíritu, entonces Satanás viene y lo usa, lo tienta y lo hace hablar y pensar en cosas erradas, en cosas maliciosas. Debemos vigilar y debemos tener mucho cuidado porque a veces decimos cosas que luego nos arrepentimos. Pensamos cosas que luego las ponemos en práctica, pero son cosas erradas, cosas malignas, pensamientos negativos. Tenemos que vigilar y tenemos que aprender a andar en espíritu, a andar con Dios y pensar como Dios piensa. Por eso Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando, escuche bien, no estás pensando en las cosas de Dios. O sea que Pedro, el discípulo de Jesús, no estaba pensando en las cosas de Dios. Pedro estaba pensando en las cosas de este mundo, pero no estaba pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba pensando en cómo los hombres iban a maltratar a Jesús, cómo los soldados lo iban a humillar, cómo los fariseos lo iban a humillar, apresar y golpear. Pedro estaba con la mente en las cosas de la tierra. Pedro no estaba pensando que todo esto era una obra magnífica de Dios para que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz y de esta manera nos diera vida a todos nosotros, la posibilidad de tener vida eterna junto a Él. Si nosotros vivimos pensando en las cosas de este mundo, obviamente Dios no nos usará, no hablará con nosotros ni siquiera en su palabra, porque nosotros estamos todo el día maquinando pensamientos sucios, pensamientos errados, pensamientos malignos, pensamientos que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Cuando nosotros tenemos la mente involucrada en esas cosas, viene Satanás y se aprovecha. ¿En dónde tenemos que tener los pensamientos? En Dios. Y cuando viene Satanás, tendremos la fuerza para vencer los malos pensamientos, ya que malos pensamientos vendrán todos los días a los hijos de Dios. Los malos pensamientos vienen para todos, pero somos nosotros quienes tenemos que rechazarlos y en ese momento tener la mente en Cristo Jesús. Entonces, Jesús dijo en su palabra a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. O sea, si queremos ir con Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Tomar aquella cruz es aceptar los desafíos de esta vida. Saber que habrá momentos buenos y momentos malos. Saber que vamos a tener días lindos, pero también días terribles. Tomar la cruz es no avergonzarse del Evangelio. Es saber hablar con las personas y reconocer que nosotros somos seguidores de Cristo.
Porque el que quiera salvar su vida, dice la palabra, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay muchas personas por el mundo queriendo salvar sus vidas en este mundo, pero la van a perder. Van a perder porque ponen todas sus fuerzas en las riquezas y no buscan de Dios, no buscan entregarse al Padre, no buscan llevar una vida limpia, no están pensando que después de este mundo vamos a tener eternidad en los cielos o en el infierno. Por eso viven preocupados en salvar su vida en esta tierra, pero no piensan que está la vida eterna después de esta vida terrenal. Por eso Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Por eso mismo, Jesús nos enseña que las personas viven buscando el oro en este mundo, el tesoro, vivir llenas de riquezas. Pero, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Lo más importante no son las riquezas ni los bienes materiales. Lo más valioso es nuestra alma. Y nosotros somos quienes guiamos a nuestra alma más cerca de Dios o más cerca de las tinieblas. Oremos en este día sábado. Bendito Dios, muchas gracias te damos por esta maravillosa palabra de vida que en este día sábado tú nos has dado. Gracias por este santo evangelio de hoy que nos llena de paz y de entendimiento. Líbranos de las preocupaciones y que vengamos a tomar nuestra cruz y a seguirte. Úsanos y que no nos use Satanás, que nos use el Espíritu Santo. Te agradecemos por esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, sábado 22 de julio de 2023. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús. Y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.